¿Cuántos son los libres en Cristo? Amén. Ese es el resultado de nuestra fe de un Cristo resucitado que nos dio libertad. Que nos dio libertad. Yo recuerdo que mi pastor don Fermín García, siempre que miraba esta danza, él venía y decía, póngame la pista, porque ahora voy yo, decía. ¿Sí? Pero, dígame si se ve bien. Sí, por favor. Nosotros queremos ser una iglesia que refleje el poder de Dios. ¿Y cómo se puede reflejar el poder de Dios? Díganme. ¿Cómo se puede reflejar el poder de Dios para esta ciudad? A través de su iglesia. ¿Quiénes son las manos de Cristo? ¿Quiénes son los labios de Cristo? ¿Quiénes son los pies de Cristo? Nosotros, la iglesia que tiene el poder del Espíritu Santo para declarar la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que sana, la que liberta, la que confronta, la que trae paz, la que liberta. Es la iglesia la que tiene la encomienda de llevar paz y vida eterna. Por eso, cuando yo leí la Biblia, que Jesucristo vino a traer salvación y vino a traer buenas nuevas, dejé de criticar a la gente como religioso, porque no estaban en la religión que yo profesaba. Cuando yo leí la Biblia después de 15 años y que vi que el Evangelio eran buenas nuevas, era de paz, era la obra de Él a través de nuestras vidas, entonces solamente empecé a buscar tener intimidad con Dios. Y escúchame bien, a seleccionar bien a los hermanos con los que yo iba a tener una amistad. ¿Por qué? Porque hay hermanos que te motivan a servir a Cristo. Hay hermanos que te meten a la lectura de la palabra, que te meten a la meditación de la palabra, que te ayudan a orar. Y hay otros que después te platico. Pero tú y yo tenemos que elegir el tipo de cristianismo. A libertad los he llamado, dijo Jesucristo. ¿Qué te encadena? ¿Qué te encadena? ¿Te tengo que predicar que no tomes? ¿Te tengo que predicar que no seas adúltero o mentiroso? ¿Te tengo que predicar que esos pecaditos ocultos no te van a llevar al cielo? ¿O basta con leer la Biblia y ponerte en la línea con Dios y decirle, Señor, aquí estoy? ¿A quién iré si tú eres el único que me puede cambiar? Porque yo conozco pastores, y yo vengo de aquella línea, donde mira a los congregantes, los metíamos al infierno y los volvíamos a sacar. Y decíamos, bueno, voy a hacer la finta como si estuviera predicando en aquel tiempo. ¿Sale? Sí, me permiten decir, hipócritas. Allá afuera, lingo, lilingo, y en la iglesia, manos arriba. Pero esa no es la forma de predicar de nosotros. Porque queremos que, a mí nadie me va a decir quién soy, solito me conozco. A veces hasta me caigo gordo por... Pero lo bueno es que Él me ama tal como soy. Y en ocasiones, la pareja que es mi esposa, que Dios, gracias porque me la dio, porque me tiene una paciencia. Y es Dios quien nos ayuda a amarnos, quien nos ayuda a ver más allá de las circunstancias. Y esa es la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Que cuando yo veo fallar a mi hermano, cuando yo veo cometer pecado a mi hermano, yo no soy quien para juzgarlo, sino que yo le pido a Dios misericordia por él, para que él pueda perseverar en esta lucha espiritual que tenemos. Y mucha enseñanza tenemos en eso, de que no debemos de juzgarnos a nosotros mismos, sino que tenemos que tener puestos nuestros ojos ¿en quién? ¿En el pastor? ¿En el diácono? ¿En la pastora?
Nuestros ojos tienen que estar puestos en el único que es perfecto para caminar nosotros en esa perfección. Pero si la riegas, pues nos mandaron un abogado, ese no ha perdido ningún juicio. Ese no ha perdido ningún juicio, pero tenemos que confiar en él. Y tenemos que creer que la única manera de caminar el cristianismo es no comparándome con él, ni con ella, ni con él, sino solamente caminar en mi fe en Cristo Jesús. Pero ¿cómo desarrollo mi fe? Primero tienes que escuchar bien. ¿Sabes que la mayoría de las discusiones vienen porque no prestamos atención a lo que nos dicen? Y como no prestamos atención, contestamos lo primero que se nos viene y después estamos discutiendo. Pues, ¿qué me dijiste? Pues tú lo que me contestaste. Pero tú me dijiste esto. Yo no te dije eso. Yo nunca te dije eso. Entonces, ¿por qué estamos discutiendo? Pues lo que quisiera saber. A veces estamos en la iglesia, escúchenme, y no escuchamos el sermón. Salimos de la iglesia, oye, estuvo viendo las canciones, sí, ¿a dónde vamos a ir a comer? Oye, espérate, ¿de qué predicaron? No sé. Oye, ¿te gustó esta cita bíblica? ¿A poco la dijeron? Y estamos en la iglesia, pero no estamos en la iglesia. De repente salimos y el sermón fue perdona a tu hermano. Así, es lo más que predicamos. Y saliendo, van igual que como llegaron, hasta más. Oye, pero si hablaron del perdón, pero hasta que no se me baje. Hermano, hablaron del dar, de compartir. ¿Estás oyendo que el hermano no trae para una soda? Pues que Dios lo bendiga, yo ya me voy. Y estamos sin edificar nada en la fe. ¿Quién es el fundamento de tu vida? Cristo, su palabra. ¿Cómo puedes demostrar que tienes fe? Mi hermano, a ti te hablo, no te hagas. ¿Cómo puedes demostrar que tú tienes fe? Actuando. Actúa. Una fe sin obras ¿es qué? ¿Cómo puedes demostrar tu fe, mi hermano? Viniendo a la iglesia, orando, leyendo la Biblia, escúchame, diezmando, visitando enfermos, levantando al caído, dando buen testimonio para ti, para tu familia. ¿Qué más? Yendo a ayudar a una persona que no puede trabajar, ayudando a las viudas. Eso demuestra mi fe. Pero nosotros tenemos hoy que comprender que todo esto es posible vivirlo de manera apasionadamente, porque la resurrección nos hace ser parte de un pueblo vivo, un pueblo que tiene un Dios que está sentado a la diestra del Padre, que se levantó de entre los muertos, que ascendió al cielo y dijo: yo soy Jesucristo, yo soy el Padre. Si crees en Dios, cree en mí, y si tú crees en mí, tendrás vida eterna. ¿Pero qué es creer en Jesús? ¿Qué es creer en la resurrección? ¿Es tener una religión católica, evangélica, protestante? Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué es creer en Cristo? Venir a la iglesia es parte. Tener una Biblia también es parte. ¿Pero qué es creer en Cristo? Porque la Biblia dice, ayúdenme, ¿en qué cita dice? Porque los demonios creen y tiemblan. ¿Y tú crees y qué pasa? Creer en Cristo es someter mis emociones, mis anhelos, mis sueños, mi vida a la palabra de Dios. Mi voluntad sometida a Él. Porque yo sé que Él tiene cuidado de mí. Porque yo sé que Él, si se levantó de entre los muertos, tiene el poder para que yo pueda caminar un estilo de vida distinto.
Los que venimos a Cristo Jesús no venimos por una moda. No venimos por un entusiasmo. Venimos porque necesitábamos el toque de Dios en nuestro corazón. Veníamos cuando estábamos caminando hacia una incertidumbre, hacia un divorcio, hacia una enfermedad terminal, porque íbamos a perder algo. Entonces necesitábamos algo superior a nuestro problema. Y llegamos y le dijimos: Señor Jesucristo, te necesito en mi vida. Haz algo en mi corazón. Y Él te dijo: yo soy la respuesta para tu vida. Y vino y nos dijo: si invocas el nombre de Jesucristo vas a ser salvo. Y al ser salvo viene la salvación, la salud de mi vida espiritual. Y Él me abraza y me dice: ahora tú eres mi hijo. Ahora quien se enfrente contra ti, se enfrenta contra mí. Y conmigo tú eres más que vencedor. Y entonces Él me levantó cuando estaba incierto en sexualidad, cuando estaba incierto en lo que iba a ser el divino, y me dijo: tú eres mi hijo. Y yo le dije: sale, Señor. Si me cambias, te doy mi vida. Y empecé a caminar con Él, y hoy testifico el poder de Dios en mi vida, que no solamente me ha transformado, me ha hecho tener una familia, me ha dado hijos, me ha dado un nieto, me ha hecho el honor de ser parte de esta iglesia. Pero mi relación con Él es muy personal, porque cuando yo esté con Él, ninguno de ustedes va a estar conmigo. Porque la bronca es entre Él y yo nada más. Porque mi relación personal de fe es entre Dios conmigo. Que mi fe puede motivar a los demás, gloria a Dios. Y debe motivar a los demás. Pero la salvación es personal. Encomiéndate a Dios y Dios te prosperará. No te apartes de tu camino. Si tu hermano cae, levántalo. Si se quiere revolcar, déjalo y tú síguele. No pongas los ojos en las demás personas. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Porque la resurrección para nuestras vidas, la resurrección de Cristo importa para nuestras vidas, porque en ella se demostró la verdad de Jesús. Por eso dice en Mateo 16:21, si me lo pones ahí, por favor, Marta. Mateo 16:21 habla acerca de que Jesús empezó a testificar del poder. ¿No lo pueden hacer más grande? Bueno, Mateo 16:21 dice lo siguiente: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufrirían muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Y al resucitar, Jesucristo demostró que Él es el Hijo de Dios. Y lo que Él dijo era cierto y era verdad. Por eso sus discípulos, cuando lo vieron con vida, después de verlo colgado en la cruz del madero, todo lo que Él les enseñó se vino a ellos, y empezaron a testificar del poder del Cristo resucitado. Entonces la resurrección de Jesús demostró que Jesús era realmente el Hijo de Dios. La resurrección de Jesús, el segundo punto, declaró que Jesús es el Hijo de Dios. Mis hermanos, hay hombres muy buenos que invierten dinero, que dan sus vidas, que se dedican a ayudar al necesitado, pero cuando mueren, su cuerpo queda ahí, sus cenizas quedan ahí. La Madre Teresa de Calcuta, todos, Buda, todos ellos están en sus lugares ahí. El único que se levantó de entre los muertos y venció a la muerte se llama Jesús. Y Él es el Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, mi hermano, la tienes hecha. ¿Qué te hace falta para que seas feliz? ¿Qué te hace falta para que camines con tu cuello levantado, luciendo la ropa, luciendo el perfume de amor que Dios te ha dado? Que le creas y que empieces a caminar con libertad. ¿Sabes dónde está tu morada eterna? ¿Sabes dónde está? En el cielo. Jesús dijo: yo voy pues ¿a qué? A preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén. Yo no sé qué es la muerte.
Una vez me andaba quedando electrocutado en una máquina para hacer tortillas cuando era adolescente. Me pasó toda mi vida en un ratito. Bueno, la cosa había tenido 17, 18 años. Me quedé pegado un rato. No sé si eso sea la muerte. Tampoco sé lo que es estar enfermo de gravedad. Sí me han operado, pero no he tenido temor porque mi confianza está en Dios. Cuando tengo problemas con mi esposa, que me divorcio, me vuelvo a casar y me vuelvo a divorciar en mi mente, pero de mis labios nunca sale nada. Conozco a mi esposa, donde yo le diga que se me cae el cantón. Cuando peleo con mis hermanos en la fe, cuando la rebeldía viene en mi corazón en contra de mi pastor, cuando viene la crítica de mis labios en contra de mis hermanos en la fe, y me siento, cuando no te sientes a gusto delante de la presencia de Dios, cuando sabes que hay algo que te está molestando y viene la palabra y te dice, arrepiéntete, porque el único perfecto soy yo, dice Jesucristo. En el mundo vas a tener aflicción, vas a tener crítica, vas a tener problemas, pero ¿qué te dice? Yo soy tu confianza, yo he vencido el mundo. Con nadie te compares, solamente pon los ojos en Jesús. Porque Jesús, como Hijo de Dios, vino y nos dio autoridad para vencer todo. Cuando nosotros creemos en la resurrección de Jesucristo, primero, la Biblia nos dice que Jesús era realmente el Hijo de Dios. La Biblia nos habla que cuando Él resucita, entonces se da el sello de que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Y cuando nosotros creemos en Él, como dice 1 Corintios 15 del 3 al 4, habla acerca de la esperanza que nosotros tenemos en Él. Que dice, me espero, dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Nosotros, mis hermanos, por eso no usamos escapularios con una figura, porque Él no quedó en la cruz, Él está libre. Por eso nosotros no tenemos una figura en la cruz, porque Él no quedó en la cruz, Él fue libre. Él no quedó en la cueva. Ya yo no digo que sea mal usar esas cosas, cada quien sus gustos, y más de oro, ahí les encargo. Pero nosotros tenemos que tener fe, esa fe que nos ayude a transmitirle a otro esperanza, ánimo. No puede haber una iglesia deprimida, no puede haber una iglesia con ansiedad, no puede haber una iglesia con desesperanza, porque nosotros, dice la Biblia, somos la esperanza de los demás en Cristo Jesús. Por eso hay veces, hermanos, que trabajan en maquiladoras, en un taller, dicen, la gente me respeta, y cuando tienen problemas se me acercan a pedir un consejo. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que hay testimonio y poder de Dios en los creyentes que creen en Cristo. No se trata de palabras, no se trata de una religión, se trata de un estilo de vida comprometido a reflejar al Cristo. Por eso vino Jesús, porque había una religión carente de misericordia, una religión solamente de hipocresía, una religión de apariencia. Pero cuando Él vino, Él dijo, ustedes me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Por eso cuando Él ascendió dijo, y voy a mandar al Espíritu Santo, y Él les recordará todo lo que yo les he enseñado, y Él les dará el poder para testificar del amor y de la misericordia. Y podrán amar aún a sus enemigos. Y podrán perdonar a los que los ofenden. Y podrán hacer esto y aquello a aquellos, por aquellos que les lastiman, porque ese es el poder del Espíritu Santo. Pero para tener el poder del Espíritu Santo necesitas llenarte de Él.
llenarte de Él. Dice la Biblia, no os embraguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes ser llenos del poder del Espíritu de Dios. ¿Cómo puedo ser lleno yo del poder de Dios, mi hermano? ¿Cómo puedo tener la presencia de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo conocer al Dios y tener intimidad con Él? Lo único es estando en su presencia. Estando en tu presencia, porque en Él hay plenitud de paz. Porque en Él hay esperanza. Porque cuando levantas las manos, te enchufas con Él y Él empieza a fluir en tu vida. Y esa paz te lleva a tomar buenas decisiones de perdón. Esa paz te empieza a decir, soy una regazón, pero contigo lo puedo hacer distinto. Contigo lo puedo hacer distinto. Ese es el efecto o la consecuencia de tener un Cristo resucitado. Un Cristo que le dio poder al Evangelio, porque todos podrán tener un ídolo, pero nosotros tenemos al Dios verdadero, el que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Aquel que te da esperanza para que tú vivas y seas feliz, pero necesitas creerle a Él. No le crees a tus emociones. Algunos dicen, siento como si no fuera domingo. Te tengo noticias, es domingo. Yo no le puedo decir a mi esposa, siento que ya no eres mi esposa, porque me aterriza. Y las emociones son cambiantes. Decía mi pastor don Fermín García, hay hermanos que salen llenos de la emoción y de repente llegan y está su carro desinflado, la llanta, y ya se desinflan ellos también. Llegan de la iglesia, van a sus casas contentos y de repente sucede algo en el trayecto y lo que era paz, lo que era dulzura, ¿me entienden? Iban hablando de Dios, iban conviviendo, iban hablando del sermón, pero alguien dijo algo fuera de lugar y aquella paz se convirtió en lamento y llanto. Porque no sometemos nuestra vida realmente al Evangelio. Pero esta es una lucha que todos tenemos. Esta es una lucha que todos estamos diciendo, Señor, yo decido que tú seas el Señor de mi vida y me someto a ti. Por eso el abogado viene y te dice, cállate. Los abogados muchas veces no podemos hablar con el cliente porque la ley no nos lo permite, pero estamos hablándole con los ojos, con las manos, un papelito. Cállate, no digas nada, porque solitos se están ahorcando. Y entonces viene el Espíritu Santo a tu vida y te dice, no hagas nada, pero yo, cállate, déjame actuar a mí. Y cuando el Espíritu Santo está hablando en nuestras vidas y nos dejamos guiar por Él, entonces empiezan a cambiar las situaciones. La resurrección es la base de la justificación de nuestra fe. Mira lo que dice Romanos 4:25. La resurrección es la base de la justificación de nuestra fe. Dice la palabra de Dios, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. La fe nos permite ser aceptados por Dios, ser justos, ser amados. Eso es lo que nos permite la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús hizo posible que el Espíritu Santo viniera a nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que nos consuela, el que nos confronta, el que nos levanta, el que nos exhorta, el que nos dice, si puedes lograrlo, pon tus ojos en Él, no te compares a Él, no mires tu pasado, mira tu futuro y camina adelante. Camina adelante. Mis hermanos, cuando algunos hemos participado en alguna carrera, cuando algunos hemos entrado a la universidad o algún estudio, de repente vemos el inicio y se nos hace tan lejos la meta. Y luego decimos, ¿para qué me metí en esto?
si yo ni correr sé? De repente estoy en la carrera y hay que machetearle. Teoría del delito, teoría del Estado, introducción al derecho, derecho romano, el pensamiento económico, la filosofía del derecho. Digo, puros libros, ¿para qué me metí en esto? Pero cuando voy en el medio camino digo, ay Señor, ya voy llegando y no sé nada. Y de repente llegas y te dan el título, ¿y ahora qué hago con esto? Pero es paso a paso. Dios te va a ir llevando de gloria en gloria. Tu experiencia de hoy te va a impulsar a mañana. Pero si estás tomado con Él y si estás caminando con Él, creyéndole el Evangelio. Porque muchos somos los llamados y pocos los acomedidos. ¿Cómo vas en tu cristianismo? ¿A quién te estás comparando? ¿Al que falla o al que va muy adelante? Porque si te comparas con el que falla, ¿qué tipo de cristianismo vas a llevar? Y si te comparas con el que va muy enfrente, se te va a hacer inalcanzable. Mejor pon tus ojos en Él y camina de acuerdo a la guianza que Dios te está dando. Por eso nosotros necesitamos entender que la única manera de estar delante de la presencia de Dios y ser justo es abrazando la fe de Jesucristo. Él nos dio su Espíritu Santo para que caminemos en todo lo que Él nos ha enseñado, como dice Juan 14:16. La importancia de la resurrección es que se nos dio el Espíritu Santo, porque Él dijo en Juan 14:16, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes, ¿cuándo? Siempre. ¿Cuándo se ocupa un abogado? ¿Cuándo se ocupa un abogado? Generalmente se ocupa cuando hay problemas, o cuando quieres arreglar algo. Tú pides la asesoría de un abogado. Y si Dios, siendo perfecto, nos llama a nosotros a ser imitadores de Él, sabiendo que somos imperfectos, Él dice, te voy a poner un abogado para que cuando te sientas imperfecto, le pides el apoyo a Él y Él te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Cuánto sabes que tenemos un acusador? No voltees a tu esposa ni a tu esposo. ¿Cuánto sabes que tenemos un acusador? ¿Cuál es la función del acusador? A ver, ¿cuál es la función del diablo? Satanás, el chanclas, el ululuy. A ver, ¿cuál es la función de él? ¿Robar? ¿Matar? ¿Cómo puede destruir un matrimonio Satanás? Robando la paz, ¿verdad? ¿Cómo puede destruir la vida de un joven Satanás? Confundiéndolo, matando sus ilusiones. ¿Saben que muchos jóvenes se van de la iglesia porque los adultos ni los pelan? Han venido muchos jóvenes aquí y ¿saben quién los tiene que andar atendiendo? Los mismos de siempre. Porque no estamos dispuestos, la mayoría de la iglesia, a invertir tiempo en que un joven se siente y aprenda de nosotros lo que es ser hijo de Dios. Han venido matrimonios jóvenes. Pocos se han atendido por parte de los miembros de la iglesia. Porque dicen, ese es el trabajo del pastor. Lo bueno es que ustedes tienen un pastor que sabe confiar en Dios y sí busca las almas, pero guía a las almas a que dependan de Cristo. Hay pastores que son apagafuegos, se meten en los asuntos de la familia y andan resolviendo los problemas a esa familia. ¿Y sabe lo que pasa? Que cuando el pastor hace algo equivocado, esa familia se olvida de todo lo que hizo el pastor. Se van de la iglesia hablando mal del pastor. Por eso mi pastor me enseñó una cosa: no seas paramédico de la iglesia, guíalos con el médico. No seas paramédico de la iglesia, guíalos con el médico. Porque cuando guías a la iglesia a conocer al Señor de señores, saben que Él vale la pena. En cierta ocasión yo no soy regañón, eso ténganlo por seguro, nada más cuando estoy arriba del púlpito.
En cierta ocasión, yo tratando de apoyar a una hermana viuda, dije, hermana, cuando usted tenga alguna necesidad, cuando tenga un problema, venga a mí, yo la puedo apoyar. Y esa hermana, esa es la única hermana de esta iglesia a la que yo me he ofrecido, en ese aspecto de apoyarla. Porque así me lo puso Dios en mi corazón. Y como Él es mi Señor, Él me manda. Y yo me le acerqué y le dije con toda honestidad, le dije, cuando usted ocupe algo, venga conmigo y yo le voy a ayudar. Y aquella hermana me dijo, pastor, yo agradezco su invitación, pero tengo un Señor tan grande que me provee todo. Y he aprendido que cuando yo tengo necesidad, voy con Él y Él me ayuda. Por eso le agradezco sus intenciones, pastor, pero yo tengo un Dios que me provee. Eso es fe, mis hermanos. Eso es dependencia de Dios. Eso es creer en Dios. ¿Y saben cuándo vino a pedirme apoyo la hermana? Nunca. Y ahorita está sirviendo en el Presidentes. Por obediencia se fue a trabajar allá y ellas están sirviendo, creyéndole a Dios. ¿Podrás tener tú una fe similar? ¿Podrás creer en un Dios que te ha dado el Espíritu Santo para que tú empieces a caminar en una relación íntima con Él? Porque prueba de que necesitamos una iglesia, que somos nosotros, su cuerpo, sus pies, sus manos, una iglesia llena de amor para que vayamos a cubrir la enfermedad del enfermo, levantar al caído, sanar al que tiene llagas, hablar con el poder del Espíritu Santo para que vidas de personas sean transformadas. Es la iglesia. Pero una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que pueda compartir aún sabiendo que se puede quedar sin nada. Pero lo bueno es que el que da, recibe más. Por eso nosotros creemos que es una bendición el dar. La resurrección de Jesucristo es el fundamento de nuestra fe, mis hermanos. La resurrección de Jesucristo significa que el Cristo que vino y murió por nosotros se levantó al cielo y predicó primero a 120, a 500 y después le dio mandato y ascendió al cielo ante la presencia de muchos. Pero nos dijo, vengo por la iglesia, vengo por la iglesia. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios 15, 14 al 19. Nosotros, mis hermanos, tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Este libro habla la palabra de Dios. Los gedeones antes repartían Biblias y decía, este libro léelo para ser salvo. Léelo para ser santo. Y me falta uno. Léelo para salvación, santidad, y se me pasa uno. Ayúdame. Pero es un libro que tiene un propósito: cambiar tus pensamientos, mirar a la iglesia naciente que tenía problemas, pero una iglesia que en medio de sus problemas tenía el poder de Dios para amar y seguir adelante. Ese es el resultado de la resurrección de Jesús. Una iglesia con poder, una iglesia llena de paz, una iglesia con esperanza, una iglesia que ve más allá de las circunstancias, porque hoy nosotros tenemos que responder a esa esperanza, mi hermano. ¿Cómo podemos responder a la resurrección de Cristo hoy, mi hermano? ¿Cómo podemos vivir nosotros en ese amor verdadero en Cristo Jesús? ¿Cómo le está respondiendo al sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, mi hermano? La única manera es confiando en Él. Mira lo que dice Mateo 22, 37. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. La única manera en la que podemos responder a la resurrección de Jesucristo es amándolo.
Y cuando amas, mi hermano, estás dispuesto a dar todo. ¿Qué es lo que pide Dios de tu vida? Que confíes en Él, que le ames y que dejes que la obra perfecta que Él ha empezado en tu vida la vaya transformando. Pero no te compares con nadie. Toma tu esperanza en Cristo Jesús y camina. Y deja que el Señor sea guiando tu vida. Amén. Hoy es tiempo de responderle a Él. Somos la única iglesia, la única religión que tiene un Dios vivo. Un Dios que se ha revelado. Un Dios que se ha manifestado. Podemos estudiar la vida, la pasión, la crucifixión y la resurrección y la ascensión de Cristo en la palabra. Y en la resurrección y en la ascensión está nuestra victoria. Porque Él viene por una iglesia consagrada, una iglesia feliz, una iglesia libre, una iglesia que pasa un problema pero dice, este es peccata minuta, no significa nada porque tengo una vida eterna. Pero ¿dónde estás poniendo tus ojos? ¿Dónde estás poniendo tus ojos? ¿En el problema? ¿En el conflicto? ¿En la diferencia? ¿O en Él? Porque si pones tus ojos en Él, de Él recibirás paz y vida eterna. Ese es el resultado del Cristo resucitado, que nos dio poder para ser llamados hijos de Dios y vivir en esperanza y en una fe genuina. Pongámonos de pie.